Casa de Tinieblas presenta El misterio de Reigate. Transcurrió algún tiempo antes de que la salud de mi amigo, el señor Sherlock Holmes, se recuperara del agotamiento nervioso que le había ocasionado la intensa actividad desarrollada durante la primavera de 1887. El asunto de la Netherland Sumatra Company o las intrigas del barón Mappertuis están demasiado frescos en la mente del público y excesivamente ligados a la política y a las finanzas para constituir un tema adecuado para esta serie de esbozos. Sin embargo, llevan de modo indirecto a un problema complejo y singular que brindó a mi compañero la oportunidad de demostrar la validez de una nueva arma entre las muchas que utilizó en su permanente guerra personal contra el crimen. Al consultar mis notas, compruebo que fue el 14 de abril cuando recibí un telegrama desde Lyon, en el que se me informaba de que Holmes estaba enfermo en el Hotel Dulong. Me presenté en su habitación, antes de que transcurrieran 24 horas, y fue un alivio constatar que los síntomas que presentaba no suponían un riesgo alarmante. Sin embargo, incluso su constitución de acero se había resquebrajado bajo las presiones de una investigación que había durado más de 2 meses, en el curso de la cual no había trabajado menos de 15 horas diarias, sin interrumpir en más de una ocasión este ritmo de trabajo durante 5 días consecutivos. Ni siquiera el éxito que coronó su investigación pudo librarle de caer enfermo tras un esfuerzo tan colosal, y en un momento en que su nombre sonaba en toda Europa y en que su habitación estaba literalmente atestada de telegramas de felicitación, le hallé sumido en la más negra de las depresiones. La convicción de haber triunfado allí donde había fracasado antes la policía de 3 países y de haber derrotado en toda regla al mayor estafador de Europa no bastaba para sacarle de su postración. 3 días más tarde habíamos regresado a Baker Street, pero era evidente que a mi amigo le sentaría muy bien un cambio de aires, y también a mí me atraía la idea de pasar una semana primaveral en el campo. Un viejo amigo mío, el coronel Hayter, a quien había atendido en Afganistán, poseía una casa cerca de Reigate, en Surrey, y me había pedido con insistencia que fuese a visitarle. Necesité un poco de diplomacia, pero cuando Holmes supo que se trataba de la casa de un soltero y que dispondría allí de toda la libertad del mundo, aceptó mis planes, y una semana después de regresar de Lyon nos encontrábamos bajo el techo del coronel. Hayter era un viejo soldado encantador que había visto mucho mundo, y pronto advertí que, como yo había previsto, él y Holmes tenían mucho en común. La noche de nuestra llegada nos instalamos, después de la cena, en la sala de armas del coronel. Holmes, tumbado en el sofá, y el coronel Hayter y yo admirando el pequeño arsenal de armas de fuego. «Por cierto», dijo de repente nuestro anfitrión, «creo que subiré una de estas pistolas a mi cuarto, por si se produce una alarma». «¿Una alarma?», exclamé. «Sí, nos hemos llevado un pequeño susto últimamente. El viejo Acton, uno de los magnates rurales de esta región, sufrió un robo en su casa el pasado lunes. No hubo grandes daños, pero los ladrones siguen todavía sueltos». «¿Disponen de alguna pista?», preguntó Holmes, levantando la mirada hacia el coronel. «Por el momento de ninguna, pero el asunto es insignificante. Uno de esos pequeños delitos rurales demasiado trivial, señor Holmes, para que merezca su atención después de un gran problema internacional como el que recientemente lo ha ocupado». Holmes desechó el cumplido con un gesto, pero su sonrisa delataba que le había complacido. «¿Hay algún dato interesante?». «Temo que no. Los ladrones revolvieron la biblioteca y no encontraron gran cosa. Toda la habitación estaba patas arriba, los cajones abiertos, los armarios en desorden, pero lo único que faltaba era un volumen del Homero de Alexander Pope, 2 candelabros chapados en plata, un pisapapeles de marfil, un pequeño barómetro de roble y un ovillo de cordel». «¡Qué surtido tan extraño!», exclamé. Evidentemente los tipos agarraron lo primero que encontraron a mano». Holmes gruñó desde el sofá. «La policía del condado debería averiguar algo al respecto de esta cuestión», dijo, «porque es evidente que...». Yo levanté un dedo conminatorio. «Amigo mío, usted está aquí para descansar.
Le ruego por el amor de Dios que no se involucre en un nuevo problema cuando tiene todavía el sistema nervioso hecho trizas. Holmes se encogió de hombros, dirigió una mirada de cómica resignación al coronel, y la conversación tomó otros derroteros menos peligrosos. Sin embargo, el destino quería que todas mis precauciones profesionales resultaran inútiles, ya que a la mañana siguiente el problema se nos impuso con tal fuerza que fue imposible ignorarlo, y nuestra excursión campestre tomó un giro que ninguno de nosotros hubiera sido capaz de prever. Estábamos desayunando cuando entró el mayordomo del coronel, que había perdido momentáneamente su compostura habitual. —¿Se ha enterado de lo sucedido, señor? —jadeó. —En casa de los Cunningham, señor. —¿Un robo? —exclamó el coronel, deteniendo en el aire la taza de café a medio camino de su boca. —¡Un asesinato! El coronel emitió un silbido. —¡Dios mío! ¿Quién ha muerto? ¿El juez de paz o su hijo? —Ninguno de los dos, señor. Ha sido William, el cochero. Una bala en el corazón, señor. Ha muerto en el acto. —¿Y quién le ha disparado? —El ladrón, señor. Huyó corriendo y logró escapar. Acababa de introducirse por la ventana de la despensa cuando William le sorprendió y encontró la muerte defendiendo las propiedades de su señor. —¿Cuándo ha sido? —La noche pasada, señor. Alrededor de las 12. —Nosotros iremos después —dijo el coronel, sentándose a terminar tranquilamente el desayuno. —Es un mal asunto —añadió, cuando el mayordomo se hubo retirado. El viejo Cunningham era el residente más importante de la región y un tipo muy decente. Esto le habrá ocasionado un serio disgusto porque el tal William llevaba a su servicio muchos años y era un sirviente eficaz. Se trata, sin duda, de los mismos granujas que asaltaron la casa de los Acton. —Y robaron esa curiosa colección de objetos —añadió Holmes pensativo. —Exacto. Tal vez resulte el caso más sencillo del mundo, pero a primera vista no deja de ser bastante curioso, ¿verdad? Cabría suponer que una banda de ladrones cambiaría de escenario y no atacaría dos casas del mismo distrito en un plazo de pocos días. Recuerdo que cuando usted habló ayer noche de tomar precauciones, me dije que ese sería el último lugar donde el ladrón o los ladrones cometerían una nueva fechoría, lo cual demuestra lo mucho que me queda aún por aprender. —Supongo que se trata de un ladrón de esta zona —dijo el coronel. En tal caso, las mansiones de los Acton y de los Cunningham serían precisamente los lugares a los que acudiría, ya que son con diferencia los terratenientes más importantes de aquí. ¿Y los más ricos? También deberían serlo, pero han mantenido durante años un pleito que creo que les ha chupado la sangre a ambos. El viejo Acton reivindica la mitad de la finca de los Cunningham, y los abogados llevan tiempo enfrascados en esta cuestión. Si se trata de un ladrón local, no será muy difícil atraparlo, dijo Holmes con un bostezo. De acuerdo, Watson, no tengo intenciones de entrometerme en este asunto. En aquel preciso instante abrió la puerta el mayordomo. El inspector Forrester, señor, anunció. El oficial de policía, un hombre joven de rostro inteligente, entró en la habitación. Buenos días, coronel, dijo. Espero no ser inoportuno, pero ha llegado a nuestros oídos que el señor Holmes de Baker Street estaba en su casa. El coronel señaló a mi amigo con la mano, y el inspector hizo una pequeña inclinación de cabeza. Hemos pensado que tal vez le gustaría colaborar con nosotros, señor Holmes. El destino se confabula contra usted, Watson, dijo Holmes riendo. Estábamos hablando de este tema cuando ha entrado usted, inspector. Quizá tenga la gentileza de proporcionarnos más información acerca de lo ocurrido. Por el modo en que se recostó en su sillón, con un gesto que me era familiar, me convenció de que yo había perdido la partida. En el caso de los Acton no teníamos ninguna pista, aseguró el inspector. Pero aquí tenemos muchas y no cabe duda de que el culpable ha sido el mismo. Le han visto. Vaya. Sí, señor. Pero escapó con la celeridad de un rayo tras disparar la bala que mató al infeliz William Kirwan. Le vio el señor Cunningham desde la ventana de su dormitorio y el señor Alec Cunningham desde el pasillo posterior. Eran las 12 menos cuarto cuando cundió la alarma. El señor Cunningham acababa de acostarse y el señor Alec estaba fumando una pipa en su vestidor.
Ambos oyeron a William, el cochero, pedir ayuda, y el señor Alec corrió escalera abajo para ver lo que ocurría. La puerta trasera estaba abierta y al llegar al pie de la escalera vio que dos hombres luchaban en el exterior. Uno de ellos disparó, el otro cayó, y el asesino huyó a través del jardín y saltó el seto. El señor Cunningham, que observaba la escena desde la ventana, vio llegar al hombre hasta la carretera, pero después le perdió de vista. El señor Alex se detuvo a socorrer al herido y el asesino aprovechó esos momentos para ponerse a salvo. Excepto que era un hombre de mediana edad y que vestía de oscuro, no tenemos más datos. Pero estamos investigando muy a fondo, y si es forastero pronto daremos con él. ¿Qué estaba haciendo William allí? ¿Dijo algo antes de morir? Ni una palabra. Vivía en la casa del guarda con su madre, y como era un tipo muy responsable, suponemos que acudió a la casa para comprobar si todo estaba en orden. Por supuesto, después del robo de los Acton todo el mundo está en guardia. El ladrón acababa sin duda de abrir la puerta, puesto que la cerradura estaba forzada cuando William le descubrió. ¿Le dijo William algo a su madre antes de salir de casa? Es muy anciana y está sorda. No hemos podido sacarle nada. Está anonadada por el golpe y, además, tengo entendido que nunca ha sido demasiado lista. Pero tenemos algo importante. Mire esto. Extrajo de un cuaderno un pedacito de papel arrugado y lo alisó sobre sus rodillas. Hemos encontrado esto entre el índice y el pulgar del difunto. Parece el pedazo de una hoja más grande. Como verá, la hora que se menciona en el papel es la misma en que murió el pobre hombre. Tal vez su asesino le arrebató el resto de la hoja de papel, o tal vez él se lo arrebató al asesino. Parece tratarse de una cita. Holmes cogió el pedazo de papel. Si estás hoy a las 12 menos cuarto junto a la puerta, sabrás algo que te... Si suponemos que se trata de una cita, prosiguió el inspector, es concebible la teoría de que William Kirwan, aunque se le tenga por un hombre honesto, estuviera confabulado con el ladrón. Pudo haberse encontrado con él allí, haberle ayudado incluso a forzar la puerta y haberse enfrentado luego con él en una pelea. Ese texto presenta un interés extraordinario, dijo Holmes, que lo había estado analizando con atención extrema. Nos movemos en aguas más profundas de lo que imaginaba. Y hundió la cabeza entre las manos, mientras el inspector sonreía al ver la impresión que había causado su caso en el famoso experto londinense. Su última observación, dijo ahora Holmes, acerca de la posibilidad de que el ladrón y el criado estuvieran confabulados y de que esta nota estableciera una cita entre los dos, es una suposición ingeniosa y no completamente desatinada. Pero este texto nos abre... Hundió de nuevo la cabeza entre las manos y permaneció varios minutos sumido en sus pensamientos. Cuando volvió a levantar la cabeza, me sorprendió ver que sus mejillas habían recuperado el color y que sus ojos brillaban como antes de que cayera enfermo. Se puso en pie de un salto, con la energía habitual en él. «Mire», le dijo al inspector, «sí me gustaría echar una ojeada a los detalles del caso. Algo en él me resulta fascinante. Con su permiso, coronel, le dejaré en compañía de Watson, y yo iré a comprobar con el inspector un par de cosillas que se me han ocurrido. Volveré antes de media hora». Había transcurrido 1 hora y media cuando regresó el inspector y lo hizo solo. «El señor Holmes está recorriendo de un lado a otro el campo», dijo. «Quiere que los 4 vayamos juntos a la casa». «¿A la casa del señor Cunningham?» «Sí, señor». «¿Para qué?» El inspector se encogió de hombros. «No estoy seguro, señor. Le diré, entre nosotros, que no me parece que el señor Holmes se haya recuperado aún de su enfermedad. Se comporta de un modo extraño y está muy excitado. Otros opinarían que sus métodos obedecen a sus rarezas», rezongó el inspector. «Pero siente vivos deseos de empezar, coronel, por lo cual, si están ustedes listos, será mejor que nos pongamos en camino». Encontramos a Holmes caminando arriba y abajo por el campo, la barbilla hundida en el pecho y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. «Este caso se pone cada vez más interesante», dijo. «Watson, su excursión campestre ha sido todo un éxito. He pasado una mañana formidable». «Debemos entender que ha visitado el escenario del crimen», dijo el coronel. «Sí. El inspector y yo hemos efectuado juntos un pequeño reconocimiento». ¿Han descubierto algo? Bien, hemos visto cosas muy interesantes. Mientras caminamos le contaré lo que hemos hecho.
En primer lugar, hemos visto el cuerpo de ese infeliz. Desde luego falleció, como dicen, a causa de un disparo de revólver. ¿Lo había dudado? Oh, hay que comprobarlo todo. Nuestra inspección no ha supuesto una pérdida de tiempo. Después nos hemos entrevistado con el señor Cunningham y con su hijo, que nos han indicado el punto exacto en que el asesino rompió el seto para huir. Ha resultado muy interesante. Claro. Después hemos visitado a la madre del hombre asesinado, pero no le hemos podido sacar nada porque es muy vieja y está exhausta. ¿Y cuál ha sido el resultado final de estas indagaciones? El convencimiento de que se trata de un crimen muy peculiar. Tal vez la visita que haremos ahora eche alguna luz sobre él. Creo que estamos de acuerdo, inspector, en que el pedacito de papel que se encontró en la mano del fallecido adquiere, por contener la hora de su muerte, una enorme importancia. Ese papel debería proporcionarnos una pista, señor Holmes. Y nos la proporciona. Quien quiera que lo escribiera es la misma persona que sacó a William Kirwan de su cama a aquellas horas. Pero, ¿dónde está el resto del papel? Examiné cuidadosamente el terreno con la esperanza de encontrarlo, dijo el inspector. Se lo arrancaron al muerto de la mano. ¿Por qué razón podía estar alguien tan ansioso por apoderarse de él? ¿Por qué le incriminaba? ¿Y qué pudo hacer con él? Probablemente guardárselo en el bolsillo, sin reparar en que una pequeña esquina había quedado en la mano del cadáver. Si pudiésemos conseguir el resto del papel, daríamos obviamente un gran paso hacia la resolución del misterio. Sí, pero ¿cómo meter la mano en el bolsillo del criminal sin haberlo capturado antes? Claro, claro. Pero merecía la pena reflexionar sobre ello. Hay otra pregunta obvia. La nota fue enviada a William. El hombre que la escribió no pudo habérsela llevado, pues en tal caso hubiese podido transmitirle el mensaje verbalmente. Entonces, ¿quién llevó la nota? ¿O llegaría por correo? He investigado ese punto, dijo el inspector. William recibió ayer una carta en el correo de la tarde. Él mismo destruyó el sobre. ¡Fantástico!, exclamó Holmes, dándole al inspector una palmada en la espalda. ¿Ha hablado usted con el cartero? Es un placer tenerle de compañero de trabajo. Bien, aquí está la casa del guarda, y si quiere venir conmigo, coronel, le mostraré el escenario del crimen. Pasamos junto a la pequeña casita donde había vivido el hombre asesinado y ascendimos por la avenida flanqueada de robles que conducía hasta la antigua y hermosa mansión estilo Reina Ana que ostentaba el nombre Malplaquet sobre el dintel de la puerta. Holmes y el inspector nos hicieron rodear el edificio hasta llegar a la fachada lateral, separada del seto que bordea la carretera por un jardín. Había un policía junto a la puerta de la cocina. —¡Abra, agente! —dijo Holmes. Desde esta escalera presenció el joven Cunningham la pelea entre los dos hombres, exactamente donde estamos nosotros ahora. El señor Cunningham padre se encontraba en aquella ventana, la segunda de la izquierda, y vio escapar al hombre por la izquierda de aquellos matorrales. También lo vio el hijo. Ambos están seguros. Entonces el señor Alec salió corriendo de la casa y se agachó junto al herido. El suelo es muy duro y no presenta ninguna huella que nos pueda servir de ayuda. Mientras él hablaba, se habían acercado dos hombres por el sendero del jardín, desde el otro lado de la casa. Uno era un individuo de avanzada edad, con un rostro enérgico, surcado de arrugas y unos ojos fatigados, y el otro, un joven muy apuesto, cuyo llamativo modo de vestir y su expresión radiante y sonriente contrastaban extrañamente con el asunto que nos había llevado hasta allí. —¿Sigue todavía en ello? —le preguntó a Holmes. —Creí que ustedes, los londinenses, no fallaban nunca, pero veo que a fin de cuentas no son demasiado rápidos. —Debe concedernos un poco de tiempo —propuso Holmes de buen humor. —Lo van a necesitar. No veo que tengan por ahora ninguna pista. —Solo una —intervino el inspector—. Pensamos que si pudiésemos encontrar... —Dios mío, Holmes, ¿qué le ocurre? De repente, la cara de mi amigo había asumido una expresión terrible. Con los ojos en blanco, las facciones contraídas en una mueca agónica y ahogando un gemido, se desplomó de bruces contra el suelo. Horrorizados ante lo inesperado y grave del ataque,
Le llevamos a la cocina y le acomodamos en un sillón, donde permaneció unos minutos, respirando con dificultad. Por último, se disculpó avergonzado por su debilidad y volvió a levantarse. «Watson les explicará que me estoy recuperando de una enfermedad muy grave», dijo. «Tengo propensión a estos ataques repentinos». «¿Quiere que le llevemos a casa en mi coche?», preguntó el viejo Cunningham. «Dado que estoy aquí, me gustaría verificar antes un punto. Solo nos llevará un momento». «¿De qué se trata?». «Bien, considero posible que la llegada del pobre William no tuviera lugar antes sino después de haberse introducido el ladrón en la casa». «A mí me parece bastante obvio», dijo el señor Cunningham con gravedad. «Mi hijo, Alec, aún no se había acostado, y en caso de haber entrado alguien le hubiese oído». «¿Dónde estaba?» «Estaba fumando, en mi vestidor», respondió Alec. «¿A qué ventana corresponde?» «La última de la izquierda, junto a la de mi padre». «Y en las dos habitaciones tenían las lámparas encendidas, claro está». «Por supuesto». «Hay aquí algo muy curioso», dijo Holmes con una sonrisa. «¿No es extraordinario que un ladrón con cierta experiencia entre a robar deliberadamente en una casa justo cuando, gracias a estar las luces encendidas, puede deducir que hay dos miembros de la familia todavía despiertos? Debe tratarse de un ladrón muy audaz». «Como es natural. Si no se tratara de un caso muy peculiar, no hubiéramos tenido que recurrir a su ayuda», dijo el joven Alec. «Pero su idea de que el hombre hubiera robado ya en la casa antes de que William le descubriera es un disparate. No hubiésemos encontrado el lugar patas arriba y hubiéramos echado en falta aquello que se hubiera llevado. Según que fuera lo que se llevara», dijo Holmes. «Recuerden que estamos tratando con un ladrón muy especial y que parece operar siguiendo métodos personales. Miren, por ejemplo, el extraño conjunto de objetos que se llevó de la casa de los Acton. ¿Cuáles eran? Un ovillo de cordel, un pisapapeles y no sé qué otros cachivaches». «Estamos en sus manos, señor Holmes», dijo el viejo Cunningham. «Haremos cualquier cosa que usted o el inspector nos sugieran». «En primer lugar, me gustaría que ofreciesen personalmente una recompensa, porque puede llevar cierto tiempo que los organismos oficiales lleguen a un acuerdo respecto a la cuantía de una recompensa pública, y estas cosas no admiten demora. Si no le importa, traigo preparado un texto para que usted lo firme. Pensé que 50 libras serían suficientes». «Daría gustoso 500», dijo el juez de paz, mientras cogía el papel y la pluma que Holmes le tendía. «Pero veo que el texto no se ajusta exactamente a la verdad». «Lo he escrito con un poco de precipitación». «Verá, usted empieza con: a la 1:15 de la madrugada del martes tuvo lugar. De hecho, sucedió a las 12:15. Me dolió aquel error, porque sabía lo mal que le iba a sentar a Holmes. Su especialidad era la precisión en los detalles, pero la reciente enfermedad había dejado profundas secuelas, y aquel pequeño incidente bastó para demostrarme que todavía estaba lejos de ser el Holmes que yo conocía. Por unos momentos se mostró avergonzado, mientras el inspector enarcaba las cejas, y Alec Cunningham soltaba una carcajada. El anciano caballero corrigió el error y devolvió el papel a Holmes. «Haga que lo impriman cuanto antes», dijo. «Creo que su idea es excelente». Holmes se guardó cuidadosamente el papel en la cartera. «¿Y ahora?», dijo, «me gustaría que fuésemos todos juntos a la casa, para asegurarnos de que, efectivamente, este ladrón tan imprevisible no se llevó nada». Antes de entrar, Holmes examinó la puerta que había sido forzada. Era evidente que habían introducido un escoplo o un cuchillo grande para descerrajarla, pues podían distinguirse sus marcas en el punto de la madera donde habían presionado. «¿No utilizan barras para trancar la puerta?», preguntó Holmes. «Nunca lo creímos necesario». «¿No tienen perro?». «Sí, pero está atado al otro lado de la casa». «¿A qué hora se acuestan los criados?». «Hacia las 10». «Tengo entendido que William también solía acostarse a esa hora». «Sí». «Es curioso que precisamente aquella noche
estuviera todavía levantado. Y ahora, señor Cunningham, le agradecería que tuviera la amabilidad de enseñarme la casa. Un pasillo salía de la cocina y llevaba a la escalera de madera que ascendía al primer piso, donde otro rellano tenía al lado opuesto una segunda escalera, más lujosa, que procedía del vestíbulo principal. Desde este rellano se accedía al salón y los dormitorios, incluidos el del señor Cunningham y el de su hijo. Holmes caminaba despacio, observando cuidadosamente la estructura de la casa. Advertí por su expresión que iba tras una pista, pero no podía ni imaginar en qué dirección le llevaban sus deducciones. «Estimado señor», dijo el señor Cunningham con cierta impaciencia, «todo esto me parece innecesario. Al final de la escalera está mi dormitorio y a continuación el de mi hijo. Como usted comprenderá, es imposible que el ladrón llegara hasta aquí sin que le oyéramos». «Mucho me temo», dijo el hijo con una sonrisa maliciosa, «que tendrá que buscar otra pista. A pesar de todo, les agradecería que tuvieran aún un poco de paciencia conmigo. Me gustaría, por ejemplo, ver el panorama que se divisa desde las ventanas. Creo que esta es la habitación de su hijo», añadió mientras abría la puerta, «y supongo que este es el vestidor donde estaba fumando cuando se produjo la alarma. ¿A dónde da la ventana?» Cruzó el dormitorio, abrió la otra puerta y echó una ojeada a la estancia contigua. «Espero que ahora se dé por satisfecho», dijo el señor Cunningham con aspereza. «Gracias. Creo haber visto todo lo que quería ver». «Pues si es necesario, pasemos ahora a mi habitación». «Espero que no sea demasiada molestia». El juez de paz se encogió de hombro y nos condujo a un dormitorio corriente y discretamente amueblado. Al acercarnos todos a la ventana, Holmes aminoró el paso hasta que él y yo quedamos rezagados. Al pie de la cama había una mesita con un plato de naranjas y una jarra de agua. Cuando pasamos junto a ella, Holmes, ante mi absoluto desconcierto, se inclinó y la volcó deliberadamente. La jarra se rompió en 1000 pedazos y la fruta rodó hacia todos los rincones del cuarto. «Vaya torpeza la suya, Watson», dijo sin inmutarse. «Mire cómo ha dejado la alfombra». Me detuve confuso y empecé a recoger la fruta, comprendiendo que por algún motivo que se me escapaba, mi compañero quería que yo cargara con la culpa de lo sucedido. Los demás me ayudaron y devolvieron la mesita a su lugar. «Vaya», exclamó el inspector. «¿Dónde demonios se ha metido ahora?» Holmes había desaparecido. «Esperen aquí un momento», dijo el joven Alec Cunningham. «Creo que este hombre no está en sus cabales. Venga conmigo, padre, y veremos dónde se ha metido». Salieron a toda prisa de la habitación, mientras el inspector, el coronel y yo nos mirábamos perplejos. «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Asesinos!». Reconocí con un estremecimiento la voz de mi amigo y salí corriendo al rellano. Los gritos, que habían disminuido hasta convertirse en un rugido ronco y ahogado, procedían de la primera habitación que habíamos visitado. Me precipité en ella y seguí hasta el vestidor. Los dos Cunningham estaban agachados sobre el cuerpo tumbado de Sherlock Holmes. El joven le aferraba la garganta con ambas manos, mientras que su padre parecía estar retorciéndole una muñeca. En un instante los apartamos entre los tres de Holmes, y él se levantó tambaleante, muy pálido y evidentemente exhausto. «¡Inspector! ¡Detenga a estos hombres!», jadeó. «¿Bajo qué cargo?» «El asesinato de su cochero, William Kirwan». El inspector le miró atónito. «Vamos, vamos, señor Holmes», dijo finalmente. «No pretenderá usted que...» «¡Míreles las caras!», exclamó Holmes con contundencia. Ciertamente, no he visto nunca en un rostro humano mayor expresión de culpabilidad. El hombre mayor parecía aturdido, y su rostro enérgico mostraba ahora un intenso abatimiento. El hijo, por su parte, había abandonado el aire desenvuelto y alegre de que había hecho alarde, y la ferocidad de una bestia salvaje le encendía los ojos y distorsionaba sus hermosas facciones. El inspector no dijo nada, pero se asomó a la puerta y tocó el silbato. A la llamada acudieron dos de sus hombres.
No tengo alternativa, señor Cunningham, dijo. Espero que todo resulte un absurdo error, pero ya ve que... ¿Qué demonios hace? ¡Suelte esto! Dio un manotazo, y el revólver que el joven intentaba amartillar cayó al suelo con estrépito. —¡Guárdelo! —dijo Holmes poniendo un pie sobre el arma. —Le será útil en el juicio. Pero era esto lo que realmente buscábamos, y levantó ante nuestros ojos una hoja de papel arrugado. —¡El resto de la nota! —gritó el inspector. —Exactamente. ¿Dónde estaba? —Donde yo sabía que tenía que estar. Enseguida se lo explicaré todo. Creo, coronel, que usted y Watson pueden regresar a casa. Yo me reuniré con ustedes a lo sumo dentro de 1 hora. El inspector y yo tenemos que hablar antes con los detenidos, pero les aseguro que estaré en casa para el almuerzo. Sherlock Holmes cumplió su palabra, pues era la 1 cuando se unió a nosotros en el fumador del coronel. Le acompañaba un menudo caballero de cierta edad, que nos presentó como el señor Acton, cuya casa había sido escenario del primer robo. Quería que el señor Acton estuviera presente mientras yo les explicaba este asuntillo, dijo Holmes, pues es lógico que sienta un interés especial por los detalles del mismo. Me temo, querido coronel, que lamente haber invitado a su casa a un pájaro de mal agüero como yo. Todo lo contrario, respondió con énfasis el coronel. Considero un privilegio haber tenido ocasión de observar su método de trabajo. Le confieso que supera todas mis expectativas y que no tengo la menor idea de cómo ha logrado averiguar la verdad. No he visto ni la sombra de una pista. Temo que la explicación le desilusione, pero tengo por norma no ocultar mis métodos, ni a mi amigo Watson ni a nadie que muestre por ellos un interés genuino. Pero antes, como estoy todavía un poco aturdido por la agresión que sufrí en el vestidor, me serviré unas gotas de su brandy, coronel. Mis fuerzas se han visto algo mermadas últimamente. Espero que no haya sufrido otro de sus ataques. Holmes soltó una carcajada. Ya llegaremos a esto, dijo. Ahora les contaré el caso ordenadamente, indicando los distintos puntos en que he apoyado los razonamientos que me llevaron a la conclusión final. Les ruego me interrumpan si algún aspecto no queda lo bastante claro. En el arte de la deducción es fundamental saber discernir entre diversos datos, cuáles son vitales y cuáles son accidentales. De lo contrario, la atención y la energía se disipan en lugar de concentrarse. Pues bien, desde el principio de este caso no me cupo la menor duda de que la clave radicaba en el pedacito de papel que se encontró en la mano de la víctima. Antes de seguir adelante, quisiera llamar su atención sobre el hecho de que si el relato de Alec Cunningham era cierto y el asaltante había huido inmediatamente después de disparar contra William Kirwan, era obviamente imposible que arrancase el papel de la mano del hombre asesinado. Pero si no lo hizo él, tuvo que hacerlo el propio Alec Cunningham, dado que cuando bajó el viejo había ya varios criados en la escena del crimen. Esto es muy sencillo, pero al inspector se le pasó por alto, porque partía de la suposición de que esos hacendados rurales no tenían nada que ver con el asunto. Pero yo me impongo como norma no tener prejuicios y seguir dócilmente el camino que me indican los hechos. Por lo tanto, observé desde el principio de la investigación con cierto recelo el papel que había desempeñado el señor Alec Cunningham. Examiné, pues, con sumo cuidado el papelito que nos había mostrado el inspector. Tuve en el acto la certeza de que formaba parte de un documento que podía tener gran importancia. Aquí está. ¿No observan ustedes en él algo especialmente revelador? Tiene un aspecto muy desigual, dijo el coronel. Querido señor, exclamó Holmes, no cabe la menor duda de que fue escrito por 2 personas, alternando las palabras. Lo advertirán en el acto si observan las S de las palabras sí, menos y sabrás, y la comparan con la S más débil de estás. Un breve análisis les permitirá determinar con certeza que menos y sabrás corresponden a una mano más enérgica, mientras que 12, cuarto y puerta corresponden a una mano más débil. —¡Dios mío! Está más claro que el agua —exclamó el coronel. —Pero ¿por qué diablos iban a escribir 2 hombres a medias una carta?
Evidentemente se trataba de un asunto muy sucio, y uno de los hombres, que no se fiaba del otro, decidió que en todo cuanto se hiciera debían participar los dos a partes iguales. Ahora bien, está claro que el que escribió las palabras menos, junto y sabrás era el jefe. ¿Cómo llega a esta conclusión? Lo podríamos deducir basándonos solo en el carácter de la escritura, pero tenemos razones más precisas para afirmarlo. Si examinamos el papel con atención, veremos que el hombre con escritura más enérgica escribió en primer lugar todas las palabras que le correspondían, dejando espacios en blanco para que el otro los rellenara. Estos espacios en blanco no eran siempre suficientes, y puede verse que el segundo individuo tuvo que escribir con letra más pequeña para que cupiese la palabra puerta entre las palabras la y sabrás, lo cual demuestra que estas últimas ya estaban previamente escritas. El hombre que escribió primero las palabras es, sin lugar a dudas, el mismo que planeó el delito. ¡Fantástico!, exclamó con entusiasmo el señor Acton. Pero trivial, dijo Holmes. Ahora llegamos a un punto que sí es importante. Quizá ignoren ustedes que los expertos han conseguido una precisión notable en la técnica de deducir la edad de un hombre basándose en su caligrafía. En casos normales puede establecerse con un margen de certeza aceptable la década de una persona. Y digo en casos normales porque la enfermedad y la debilidad física reproducen en la escritura los caracteres de la vejez, aunque se trate de una persona joven. En el caso que nos interesa, al considerar la letra enérgica y firme de uno y la escritura, aunque legible, temblorosa del otro, podemos afirmar que la primera corresponde a un hombre joven y la segunda a un hombre de edad avanzada, pero no decrépito. ¡Fantástico!, exclamó de nuevo el señor Acton. Hay, sin embargo, un punto más sutil y de mayor interés. Las dos caligrafías tienen algo en común. Pertenecen a personas de una misma familia. A ustedes puede resultarles más fácil detectarlo en las A, pero hay otros muchos rasgos que a mí me indican lo mismo. No cabe duda de que se observa un rasgo familiar en ambos tipos de escritura. Por supuesto, solo les estoy dando los aspectos más destacados de mi examen del papel. Llegué a otras 23 deducciones que serían de mayor interés para los expertos que para ustedes. Todas ellas confirmaron mi primera impresión de que eran los Cunningham, padre e hijo, quienes habían escrito la carta. Llegados a este punto, mi siguiente paso fue, por supuesto, examinar los detalles del crimen y ver qué podíamos sacar de ellos. Fui con el inspector a la casa y vi todo lo que había que ver. Pude determinar con absoluta certeza que la herida de la víctima había sido causada por un disparo de revólver efectuado a una distancia de unas 4 yardas. No había manchas de pólvora en la ropa. Por tanto, Alec Cunningham había mentido al afirmar que ambos hombres estaban luchando cuando se produjo el disparo. Ambos Cunningham coincidían también al señalar el punto por donde el hombre había huido hacia la carretera. Resulta que en aquel sitio hay una zanja bastante ancha con el fondo húmedo. No encontré ninguna huella en esta zanja, y esto me convenció no sólo de que los Cunningham habían mentido una vez más, sino que nunca existió un desconocido en el lugar del crimen. Quedaba ahora por establecer el móvil de este crimen singular. Para ello, intenté aclarar primero los motivos del robo en casa del señor Acton. Sabíamos, por algo que contó el coronel, que había un pleito entre usted, señor Acton, y los Cunningham. Se me ocurrió de inmediato que ellos podían haber entrado en su biblioteca con la intención de apoderarse de un documento que pudiera resultar de importancia para la resolución del caso. Así es, confirmó el señor Acton. No cabe duda respecto a sus intenciones. Me corresponde por derecho la mitad de sus propiedades, y si hubieran dado con el documento que lo acredita, afortunadamente guardado en la caja fuerte de mis abogados, se hubiera invalidado el juicio. ¿Ya lo ve?, dijo Holmes con una sonrisa. Fue un intento arriesgado en el que vislumbro la influencia del joven Alec. Como no pudieron encontrar nada, intentaron desviar las sospechas y hacer que pareciera un robo corriente, a cuyo fin se llevaron lo primero que encontraron a mano. Hasta aquí todo quedaba claro, pero restaba mucho por explicar. Lo que yo quería, ante todo, era encontrar el pedazo que faltaba de la nota. Estaba convencida de que Alec había arrebatado el papel a la víctima, y estaba casi seguro de que se la habría metido en el bolsillo de la bata. ¿En qué otro lugar pudo ocultarlo?
La única duda era si todavía seguiría allí. Valía la pena averiguarlo, y con este objetivo fuimos todos a la casa. Recordarán que los Cunningham se reunieron con nosotros ante la puerta de la cocina. Por supuesto, era primordial no recordarles la existencia de aquel papel, para evitar que lo destruyeran de inmediato. El inspector estaba a punto de revelarles la importancia que nosotros le atribuíamos cuando, por una feliz casualidad, caía al suelo víctima de una especie de ataque, y eso cambió el curso de la conversación. —¡Cielos! —exclamó riendo el coronel. —¿Quiere decir que nuestros cuidados fueron inútiles y que su ataque era fingido? Puedo asegurarle, como profesional, que su actuación fue admirable, dije yo, asombrado ante un hombre que no dejaba de confundirme con nuevas facetas de su ingenio. —Es un arte que resulta útil a menudo —dijo Holmes. Cuando me recuperé, conseguí, mediante un recurso bastante ingenuo, que el viejo Cunningham escribiera la palabra 12, a fin de compararla con el 12 que figurara en la nota. —¡Qué tonto fui! —exclamé. —Advertí que a usted le acongojaban mis achaques —me dijo Holmes con una sonrisa—, y lamento haberle dado motivos de preocupación. Entonces subimos todos al piso de arriba, y como al entrar en la habitación vi la bata detrás de la puerta, me las ingenié para distraer su atención, derribando la mesa y volver atrás a fin de registrar los bolsillos. Casi no me había dado tiempo de recoger el papel que encontré, como esperaba, en uno de ellos, cuando los dos Cunningham se abalanzaron sobre mí, y creo que habrían acabado allí mismo con mi vida si ustedes no hubiesen acudido amablemente en mi ayuda. Aún me parece sentir las manos del joven en la garganta y ver al viejo retorcerme la muñeca para arrebatarme el papel. Habían comprendido que yo sabía toda la verdad, y ese paso repentino de la seguridad más absoluta al desastre total les hizo perder a ambos la cabeza. Después tuve una pequeña charla con el viejo Cunningham respecto al motivo del crimen. Estuvo muy razonable, aunque su hijo era un perfecto demonio, capaz de volarse los sesos o de volárselos a cualquiera si hubiese podido hacerse con un revólver. Cuando Cunningham vio que todo estaba perdido, se derrumbó y contó lo sucedido. Al parecer, William había seguido sigilosamente a sus amos la noche que robaron en casa del señor Acton, y al tenerlos en su poder empezó a chantajearlos. Sin embargo, el señor Alec no era un individuo con quien uno pudiese permitirse este tipo de juegos. Realmente fue un toque de genialidad ver que el robo que había conmovido a toda la comunidad podía ser utilizado para deshacerse del hombre al que temía. Tendieron a William una trampa, le asesinaron, y si se hubiesen apoderado de la nota entera y hubiesen prestado más atención a los detalles, es posible que nunca se hubiese levantado contra ellos sospecha alguna. —¿Y la nota? —pregunté. Holmes nos mostró el papel completo. Si estás hoy a las 12 menos cuarto junto a la puerta, sabrás algo que te interesa y quizá os sea útil a Annie Morrison y a ti. No hables de esto con nadie. Se aproxima bastante a lo que yo esperaba, dijo Holmes. Por supuesto, no sabemos todavía la relación que existe entre Alec Cunningham, William Kirwan y Annie Morrison, pero el resultado muestra que la trampa funcionó. Creo que les encantará observar los rasgos hereditarios que aparecen en las M y en las T. La ausencia de puntos sobre las I del viejo Cunningham es muy característica. Watson, creo que nuestras pequeñas vacaciones campestres han sido todo un éxito y que mañana regresaré a Baker Street hecho un hombre nuevo.